Hola a todos, bienvenidos a Santos en Camino. Bueno, en primer lugar os queremos dar las gracias, de parte del equipo, Carla, Lourdes y yo, por todo el cariño, por todos los rezos, por todo lo que nos habéis transmitido, ese agradecimiento. La verdad que sois vosotros el motor, bueno, aparte de, obviamente, nuestro Señor, que es el que lleva el cotarro, pero muchísimas gracias por eso, por todo el apoyo. Por eso, pues, hemos empezado esta segunda temporada con todas las ganas del mundo. Y bueno, qué mejor forma de empezar esta segunda temporada que con nuestro gran amigo Juan. Como veis, es sacerdote y ha accedido a... Bueno, le hemos un poco embaucado para que venga a contarnos un poco pues su testimonio de vida y cómo ha llegado a ser sacerdote, que como lo veis, es un sacerdote muy joven. ¿Cuántos años tienes, Juan? Pues nada, tengo 30 años, pero 30. Vamos, eso de joven se lleva en el corazón, o sea que hay mucha gente de 80 años que es tan joven, ¿no? Pues bueno, Juan, cuéntanos un poco, bueno, en primer lugar, gracias por venir, siempre, y bueno, cuéntanos un poco, o sea, tu vida, o sea, desde que eras pequeño, pues cómo ha ido, o sea, cómo has ido haciendo pues este camino de fe, desde niño o desde, pues cuando, ¿no?, hasta ahora. Bueno, pues la verdad es que mi camino de fe es relativamente sencillo, ¿no? Yo desde pequeño siempre he recibido pues una educación cristiana, nací en una familia católica, somos 4 hermanos, mis padres son practicantes, creyentes, nos han inculcado pues todo eso, ¿no? El amor al Señor, el ir a misa. Yo recuerdo que en mi infancia y adolescencia solamente me salté la misa un domingo, fue porque me puse rebelde, pero es que el lunes me fui a confesar, ¿no? O sea, porque no podía no ir a misa, me sabía mal. Es verdad que durante la adolescencia, como todo el mundo, ¿no? Pues pones un poquito en duda algunas cosas, entras en crisis, claro, porque confrontas con otros amigos tuyos que a lo mejor no creen. Y yo pienso que a mí en la adolescencia lo que me pasó fue que me distancié un poquito de mi relación con el Señor, ¿no? De niño yo recuerdo que tenía amistad con Jesús, que yo hablaba con Jesús, que iba a misa, me gustaba ir a misa, me hacían hacer de monaguillo, no me gustaba mucho, pero a mi padre le gustaba, entonces yo a veces iba y ayudaba al sacerdote. Yo recuerdo en mi infancia, pues sí, que era amigo de Jesús, ¿no? Pero sí que hay un momento en la adolescencia que esa amistad como que por mi parte se rompe un poco, me distancio y como muchos adolescentes supongo que también les pasa, ¿no? Que hay tantas cosas y tal, que es difícil. Entonces me pasó que mi fe o mi práctica de la fe se volvió pues como una cosa más rutinaria, una cosa más formal, una cosa pues de cumplir. Y yo creo que fue una cosa muy importante para mí, toda la formación que recibí de pequeño, ¿no? Que fue como una base que sostuvo todo lo que después se había movido un poco, pues la base estaba ahí, ¿no? Y por eso el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida y estoy súper contento, ¿no? Y mira, para mí eso fue importante, fue muy importante el paso a la universidad. Me fui a la universidad, me fui a otra ciudad de España y disfruté muchísimo. Yo es que me lo pasaba en grande, ¿eh? En la universidad. Además, yo siempre he sido alguien como con un corazón muy inquieto, que me encanta divertirme, me encanta salir por ahí, ¿no? Me encanta pues tomar copas con no sé cuántos y me lo pasaba muy bien. Y en la universidad, pues mi fe seguía siendo muy formal, iba los domingos porque mis amigos, mi entorno iban, pero bueno, iba un poquito no sé, por cumplir, no en plan mal, no en plan mal, pero en plan superficial, sí, muy superficial. Y recuerdo que cuando llegué a la universidad estaba en un colegio mayor y había un sacerdote, el capellán, y entonces nos ofrecieron un fin de semana de ejercicios, de un curso de retiro, de varios días, ¿no? Y mi primera conversación con ese sacerdote, empezamos a hablar, oye Juan, ¿cómo estás? Me empieza a preguntar, y enseguida me dice, oye, ¿tú nunca te has planteado ser sacerdote? Y dije, ahí va tú, este tío, ¿no? Este tío va como muy a saco, ¿no? Y es verdad que en mi vida, de pequeñito, pues había estado un poco el run run, pero yo nunca le hice mucho caso. Yo le tiraba tierra encima y digo, esta pregunta no me interesa porque las consecuencias, ¿no? No me interesaba. Entonces yo le dije, mire, la verdad es que lo he pensado, pero no. Lo he pensado, pero no es para mí, ¿no? Oye, ¿cómo que no es para ti? ¿Por qué? Dije, pues este tío está insistiendo mucho, ¿no? Entonces le digo, hombre, pues yo valoro mucho a los sacerdotes y son súper importantes y quiero tener una familia cristiana y a ver si tengo un hijo sacerdote. Ya le escurría el bulto a un futuro hijo, ¿no? Yo le decía eso. Claro, porque a mí pues me daba mucho vértigo el asunto de la vocación hasta que me dice,
Juan, dime un motivo. Entonces yo me vi encerrado y le dije una barbaridad. Le digo, mira, don Alfonso, es que a mí me gustan mucho las chicas, ¿no? Y me dice, oye, que a mí también. Y yo le miré y le dije, pues a mí más. Y entonces nunca más me volví a preguntar, el pobre, ¿no? Fui un poco bruto. Y nunca más me dijo nada, ¿no? Entonces seguí ahí mi vida. Es verdad que hablaba con el sacerdote de vez en cuando, me cuidaban, ¿no? Yo no me daba cuenta, pero el Señor me estaba cuidando mucho a través de este sacerdote y de otras personas. Yo recuerdo que pasan los primeros meses en la uni, yo estaba ahí en un plan muy frívolo, de salir todo el santo día, ¿no? De quedar con esta, con la otra, y con todas las que pudiera, y con mis amigos, y bueno, era todo un poquito fatal. Y entonces, un fin de semana, un jueves, que en Pamplona es donde estudiaba, en Pamplona se hace el juevincho, ¿no? Es que simplemente la gente sale a tomarse pinchos y tal, pues se llama juevincho, ¿no? El jueves se toman pinchos, entonces, y salíamos mucho los jueves. Y ese jueves, un amigo mío había contactado con unas chicas que venían de un cole, de segundo de bachillerato, a conocer la universidad. Y ellas también iban a salir un poco del jueves. Y entonces todos los amigos dijimos, esta es la nuestra, ¿no? Vamos a pasárnoslo muy bien y tal. Salimos ese jueves, había un plan del colegio mayor, me lo salté, nos lo saltamos todos porque era una conferencia de no sé quién, pobre, ¿no? Nos fuimos y yo recuerdo que, claro, me pasó una cosa preciosa, ¿no? Estaban todas las chicas aquellas que se hacían como las mayores, ¿no? Estaban quedando con universitarios, no sé cuántos, en grupo de a lo mejor eran 10 o 12 chicas, y había una que estaba, la última, que estaba discreta, que no había bebido ni una cerveza, estaba súper... Y yo me enamoré perdidamente de ella, ¿no? Dije, madre mía, un ángel, ¿no? Vi a esa chica y es que me quedé congelado. Y dije, ¿esto qué es, no? O sea, por primera vez en mucho tiempo estaba mirando a una chica con una mirada como mucho más limpia, ¿no? Y me traspasó, o sea, fue un flechazo. Entonces me busqué la vida, conseguí su número, conseguí montar unas copas en un piso de gente que no conocía para invitarla a una cosa que tal, conseguimos quedar y nos enamoramos, ¿no? Y fue súper bonito. Estuvimos juntos varios años, un año a distancia, madre mía, ¿no? O sea, que me escapaba en bus por la noche, no sé cuánto, escribíamos cartas, ¿no? Y eso creo que ahí se ve un poco como el Señor a mí me ha regalado un corazón que está sediento de amor, ¿no? Yo buscaba el amor, yo buscaba sentirme amado, buscaba amar, ¿no? Como un loco, y a lo mejor durante una temporada lo busqué un poco mal, y entonces como que el Señor puso en mi vida a esta chica tan maravillosa, ¿no? Y me educó mucho la mirada, ¿no? Era una chica además, la primera noche que salimos juntos, por ahí, no sé por qué, pero me salió a preguntarle sobre su fe, cosa que nunca hacía con las chicas, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Porque le dijo, oye, ¿y tú vas a misa y tal? Y ella enseguida, sí, sí, por supuesto, todos los domingos y tal. Entonces, dije, esto es increíble, ¿no? Y es un chollo. Y así empezamos nuestra relación, ¿no? Y al cabo de un tiempo ella vino a la universidad, vino a la misma ciudad que yo, y eso me fue súper bien, porque hubo un año en la universidad. Para mí, los años universitarios han sido súper claves, ¿vale? Es la clave para mí me sirve para entender mi propia vocación. En tercero de carrera, cuando acabas segundo, me expulsan del colegio mayor. ¿Sí? Y a mí, y expulsan también a otros compañeros, unos cuantos. Entonces yo me sentí muy desplazado, me reboté un poco. ¿Sí? Me reboté contra Dios, contra la iglesia, contra el Opus Dei, me reboté contra un montón de gente porque sentía que me habían dado la patada, ¿no? Y evidentemente yo estaba equivocado, o sea, me sacaron del colegio mayor por mi culpa, ¿no? Porque yo me había ganado a pulso que me dijeran, Juanito, o sea, aquí en este plan no, ¿verdad? Y me salvó la vida esta chica. Pues yo entré en un bucle fatal ese curso, vivía en un piso con muy mal ambiente, ¿no? Y entonces esta chica me obligaba a ir a misa los domingos y tal, ¿no? Me salvó mucho eso, ¿no? Fue como un angelito de la guarda que Dios me puso ahí. Y, y ese año sí que pude experimentar un poco lo que es el vacío sin Dios, porque mi relación con Dios era como tan superficial y yo estaba en un plan tan tonto que experimenté lo que significa estar, pues eso, vacío, ¿no? Y nada me bastaba, ¿no? Nada me bastaba. Y yo seguía queriendo pues salir a tope, vivir todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces acaba el curso y mi padre y mi hermano y yo nos fuimos a hacer el Camino de Santiago.
Y esto fue un regalo del Señor espectacular, ¿no? O sea que yo recomiendo a todo el mundo hacer el Camino de Santiago porque para mí fue un momento muy clave. Recuerdo que además mi padre y mi hermano en esa época bueno, son muy competitivos, ¿no? Y en esa época mi padre estaba más en forma y mi hermano evidentemente también. Entonces la primera etapa del Camino de Santiago de mi vida caminamos 42 kilómetros, imagínate, ¿sabes? Yo me quería Madre morir. mía, yo con 20 kilómetros ya me Sí, muero. no, yo maldije todo lo que podía y tal, estaba harto de todo y dije, no sé por qué vengo con vosotros, estáis locos y tal. Y pues ese Camino de Santiago me marcó, me tocó el corazón el Señor impresionante porque yo veía a mi padre cada día rezando el rosario. Había un rato que nos decía, mira, ahora dejadme en paz, ¿no? Y yo voy a rezar. Entonces él estaba en silencio, caminaba delante de nosotros o detrás, llevaba su rosario, y luego todos los días buscaba una iglesia, ahí donde parábamos para ir a la misa, hacía un rato de oración, leía el Nuevo Testamento, y a mí eso me interpeló con fuerza. Y yo sentía ahí como una nostalgia muy grande, me añoraba, y decía, echo de menos vivir algo que he vivido de pequeño, y que llevo tiempo desperdiciando sin darme cuenta, ¿no? Me di cuenta de que había sido pues muy tonto, muy superficial. Y entonces hablé con mi padre y tal, y él me regaló su Nuevo Testamento. Dijo, mira, te lo regalo solo con la condición de que lo utilices, ¿verdad? Pues yo lo cogí y estaba on fire. Ese curso empecé súper bien, me motivé un montón, llamé al cura, el famoso cura que me había dicho aquello, y empecé dirección espiritual, empecé a ir a misa entre semana cuando podía, confesarme con frecuencia, intenté llevar un noviazgo pues mucho mejor con esta chica, con, no sé, con una perspectiva mucho más cristiana. Pero claro, hay un problema aquí, y es que yo me estaba fabricando una vida ideal, ¿vale? Sin darme mucha cuenta. Y entonces, aquí es cuando entró Jesús definitivamente y me dijo, mira, chaval, ¿no? Resulta que pasan unos meses y me invitan a hacer otro curso de retiro, otros ejercicios espirituales. Y me da bastante palo, porque dije, mira, oye, estoy yendo a misa, estoy rezando, tampoco te pases, ¿no? Claro. Saber. Y bueno, me insistió este sacerdote, me insistió la chica y accedí, ¿vale? Llegamos a la casa de ejercicios y el primer día el cura empieza a predicar y no sé por qué me quedé con esto, ¿eh? Empezó a hablar sobre los datos en la Iglesia Católica. Y dijo, pues en la Iglesia Católica son tantos millones de cristianos en tantos países del mundo, ¿no? Hay, pues, yo qué sé, el rito oriental, el rito no sé cuántos. Empieza a hablar de números y dice, no sé qué está hablando este señor. Y entonces dice, hay tantos laicos y tantos sacerdotes. Y a mí no me salían las cuentas. Y dije, son muy pocos sacerdotes. Entonces ahí dije, jaja, te pillé. No me vas a pillar tú a mí. Entonces me cerré en banda, porque yo veía por dónde venían los tiros. Yo veía venir que el Señor me estaba intentando sacar la pregunta de la vocación. Y yo llevaba un montón de tiempo echándole tierra encima. No quería afrontar esa pregunta. Yo ya era un buen cristiano. Me sentía así, ¿no? Estoy cumpliendo con muchas cosas, estoy yendo a misa, estoy llevando un noviazgo limpio, no sé, dejadme, ¿no? Y entonces me voy a una sala. Esto era el primer fin de semana de febrero del año 2016. Y era la 1 del mediodía, ¿vale? Me siento en una butaca y cojo el libro que me había dado mi padre, el Nuevo Testamento. Empiezo a pasar páginas. Dice, esto ya me lo sé, esto ya me lo he leído 50 veces, esto lo he leído en misa. Anda, y me encuentro un pasaje que me llamó mucho la atención, el joven rico, ¿no? Entonces empecé a leer el joven rico y en cuanto yo lo estaba leyendo, algo en mí empezaba a arder, a arder. Y entonces cuando Jesús mira, ¿no? Pues dice que Jesús lo miró con cariño y le dice, una cosa te falta. En ese momento, ¡clac! Como que todos mis planes se derrumban. Todo lo que yo había proyectado desaparece. Es decir, entra Jesús con mucha fuerza y aparece esa pregunta por la vocación con toda claridad. Juan, ¿quieres seguirme como sacerdote? O sea, no era una voz así de ultratumba, que a veces, oye Juan, no es así. Es en el corazón, es en la conciencia y es una cosa muy interior, pero desde ese momento, yo supongo que a muchos les habrá pasado algo similar. Cuando te encuentras con el Señor y hoy es que Él te llama, pasas de ver las cosas así a verlas así, ¿no? Y ya no puedes ver igual. O sea, lo que antes te hacía ilusión, después ya no te hace tanta ilusión. No lo ves igual.
es como pasar de ver en blanco y negro a ver en color, ¿no? Claro. Es eso. Y entonces me asusté mogollón. Me asusté muchísimo porque dejé de hacer pie, ¿vale? Es como que tú vas caminando por la orilla del mar y de pronto, ¡flash! Y no haces pie y te ahogas, ¿no? Claro, pasas de controlar a no controlar. Y ahí eso me asustó un montón. Y me puse a llorar como una magdalena. ¡No! Y tal. Y pensaba, drama total, ¿eh? Monté un dramita espectacular. Y pensaba, oye, pero con la cantidad de chicos que son súper virtuosos, que son piadosos, que son más listos, que son mejores que yo pensaba, ¿por qué a mí, no? Me parecía que Jesús me estaba haciendo una injusticia y me estaba dando el regalo más grande que puede darle a nadie, ¿no? Increíble. Entonces fui al cura, don Alfonso y tal. Entonces aquel me dio un abrazo que era como mi padre, ¿no? Un abrazo impresionante y luego me dice, oye Juan, cálmate, ¿no? porque sabe que yo soy un tío como muy, que vivo todo muy intensamente. Entonces quedamos en que yo no iba a tomar ninguna decisión porque era demasiado todo, estaba muy revuelto. Me dice, vamos a calmarnos, a dejar pasar un poco de tiempo, vamos a rezar. No digas nada a nadie, me dice, cállate, porque lo que tomes, si tomas decisiones afectan a otras personas. Claro. Y dije, vale, vale. Entonces decidí dejar de rezar, a ver si colaba, ¿no? Y era peor, porque cuando no rezaba, es que sentía esa inquietud grande y estaba yo inquieto, ¿no? Estaba que no daba respuesta y entonces la gente me decía, tío, estás muy raro. Esta chica me decía, ¿qué te pasa? Y yo, es que estoy estresado con el final de curso. Mentira, ¿sabes? Estaba yo que tenía ese run run, ese algo que te reconcome por dentro y no le daba respuesta. Y recuerdo un día que no podía dormir. Estaba en la cama así, ¿no? Con los ojos así como un búho, ¿no? Y entonces, joder, no, tal, asustado, inquieto. Entonces dije, Jesús, ¿sabes qué? Me rindo, ¿no? Lo que tú quieras. Y entonces, ¡paf! Mucha paz y mucha libertad y alegría, ¿no? Y eso fue Jesús, ¿no? Que Jesús que decía, oye, que no te enteras, ¿no? Déjamelo a mí, que yo lo hago. Y eso así es Jesús. O sea, y también la tentación. La tentación es mirarte a ti y no mirarle al Señor. Mirarte a ti y mirar las renuncias cuando no ves el gran regalo que te está dando Jesús, que es ser Él, ¿no? Hacerle presente a Él. Qué maravilla, ¿no? Ser el amor de Dios en el mundo. ¿Qué hay más grande que eso, no? O sea, es que es impresionante. Claro, la tentación grande es pensar en lo que dejas, lo que no vas a poder hacer, lo que no vas a poder no sé cuánto, ¿no? Y eso me había cegado porque sí estaba en plan egoísta. Pero a mí me vino muy bien pues esa pelea con Dios, ¿no? Un poquito, esos meses de pelearme con el Señor, de hacerme ver que yo soy un poco inútil, bueno, bastante inútil, y que Él me quiere, que Él cuenta conmigo, que Él me confiaba conmigo, confiaba en mí. Emocionante, ¿no? Entonces ahí empezó un camino muy bonito y llegué a casa, me acuerdo, en vacaciones de Semana Santa, y yo se lo había contado a mi hermano Vicente. Vicente sabía perfectamente lo que había, entonces el tío estaba tan inquieto como yo no había dicho ni una palabra a nadie, ¿no? Y entonces llega un día y dice, Juan, tienes que hablar con papá y mamá. Déjame en paz, ¿no? Entonces, sí, tienes que hablar con ellos. Y bueno, vale, accedí. Entonces, después de cenar, las niñas se van a dormir y cierra la puerta del salón, dramas total. Papá y mamá, Juan tiene que hablar con vosotros. Y así, ¿sabes? Forzado, ¿no? Encerrona. Entonces, encerrona total. Y entonces, mis padres, serios. Y yo, cuando me pongo nervioso, o me río como un tonto o me pongo súper serio. Entonces aquí me puse súper serio, pero serio como una patata, con lo cual mi cara presagiaba lo peor, ¿no? Y entonces mi madre me mira y dice, has perdido la beca. Y yo, no, mamá, no he perdido la beca, estoy con la media y tal. Me mira y dice, ¿has dejado de embarazada? Y yo, no, ¿qué dices? No, por favor, no, de verdad que no. Dice, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya le dije, mira, pues creo que Dios me pide ser sacerdote, ¿no? Y fue maravilloso porque era la primera vez que lo decía claramente. Qué bien hace poderlo decir, ¿no? Y dice, qué bien, ¿no? Y entonces vi, qué emocionante ver a mis padres. Bueno, fue súper bonito, ¿no? Mi padre, el pobre, se quedó petrificado. Estaba ahí en su balancín y se quedó petrificado. Y mi madre estaba tan contenta, ¿no? Qué alegría. Eso me ayudó un montón, poderlo decir en casa. Claro, la hora de venir a la segunda parte era volver a la universidad y hablar con más gente. Pero ahí también estuvo conmigo el Espíritu Santo que me dio fuerzas y Jesús que me acompañó y mucha gente buena, ¿no? Entonces fíjate qué suerte tuve. Yo soy un tío súper afortunado.
no me lo merezco, ¿no? Llego a Pamplona, quedo con esta chica, y digo, oye, tenemos que hablar, ¿no? Entonces la pobre pues puso una cara un poco así, y cuando le conté que pensaba que Jesús me llamaba para ser sacerdote, dos lagrimones, ¿no? Pero eran de emoción. La chica, maravillosa, ¿no? Estaba evidentemente, había una pena, ¿no? Grande, pero era de emoción. Yo pensaba, ¿qué pasa, no? ¿Cómo Jesús me lo está poniendo todo tan fácil? Soy yo el que me enredo con tonterías, pero Jesús me lo pone fácil. Jesús me está acompañando un montón, me da fortaleza, ¿no? Y entonces ahí empezó un camino de discernimiento, ¿no? Ese sacerdote me acompañó muchísimo. Estuve un año en un colegio mayor de Pamplona, que es una maravilla, que se llama Albaizar. Es un lugar donde algunos chicos de la universidad que tienen quizás alguna inquietud vocacional van allí porque pues, pueden rezar más tranquilos, tienen un ambiente que hay otros chicos que piensan también esas mismas inquietudes. Ahí estuve un año y conocí a un cura de Zaragoza, un personaje que yo quiero ser como él. Y entre otras cosas eso me ayudó a decidir, no, yo tengo que ser cura diocesano, ¿no? Y tengo que entregarme al Señor en mi tierra, en Mallorca, que, claro, yo fíjate que nunca había estado muy metido en las cosas de la diócesis, como mucho hice, no sé, catequesis una vez o algo así. Y nada, ya vine al seminario, y en el seminario estuve unos años, estudié la teología y tal, luego hice la pastoral, y pasó muy rápido, ¿no? Pasó muy rápido. El seminario es verdad que es un tiempo en el que el Señor nos trabaja, en el que el Señor va purificando el amor, en el que el Señor va purificando la voluntad, te va quitando todo lo que es un sentimiento quizás muy superficial y te ayuda a tener una mirada pues más de servicio a los demás, de entrega, a ser muy realista, amar al Señor en la Eucaristía. No sé, o sea, el seminario es un tiempo duro, pero es un tiempo bello, muy bonito, ¿no? Que evidentemente hay pues, sus tensiones y tal. Y todos los seminaristas son unos dramáticos, ¿no? Lo digo que yo paso por ahí. Y es verdad porque lo vivimos todo con mucha intensidad en el seminario y tienes ganas de quemar el mundo con el amor de Dios, ¿no? Pero nada, muy bien, muy bien. Y estoy feliz. Ahora, pues nada, he estado 4 años en estas parroquias, ¿no? Y ahora, pues a lo que el Señor me pida, ¿no? Y feliz. Jolín, Encantado. Juan, la verdad es que estoy como intentando no emocionarme porque es que si no voy a poner aquí a llorar y no paramos. O sea, yo empiezo a llorar y ya no paro. Pero jolín, que estoy súper emocionada y además como verte, como contar tu historia, ¿no? Porque además yo te conozco, pero como saber tu historia, pues cómo tú fuiste caminando, ¿no? Santo en camino. Sí, estamos en camino. Y cómo pues le diste al Señor ese sí, ¿no? Mm. Y me parece súper bonito. Y creo que, vamos, que el Señor se le calaba con los jóvenes que le dicen que sí sin miedo, ¿no? Porque muchas Sí. veces, pues es eso, ¿no? El miedo pues a la vocación y sobre todo lo que tú dices, ¿no? A esto que a lo mejor también es una tentación, lo de pensar siempre, me miro a mí mismo y veo mi renuncia. Sí. Pero como que tú qué le dirías, ¿no? Porque a esos jóvenes a lo mejor que se están planteando la vocación y esos miedos, porque claro, tú a lo mejor tenías unos miedos tal, o sea, en un momento, y ahora que eres sacerdote, ¿no? Y que vives feliz en tu vida, bueno, que la cruz está siempre, en una Sí. vocación y en otra, o sea, todas Sí. las vocaciones, o sea una o la otra, todo tiene su cruz, pero como, ¿qué le dirías a esas personas y cómo es tu día a día, o sea, siendo sacerdote cuando tú estás haciendo lo que el Señor quiere que estés haciendo? Bueno, el tema del miedo es una cosa constante y el tema del miedo es cuestión de mirarte a ti mismo. Cuando te miras a ti mismo, evidentemente solo ves limitaciones. Entonces, es una perspectiva tan limitada que todo te asusta. Y sin embargo, cuando miras a Dios, es la perspectiva de Dios. Y eso despeja, ¿no? Claro, yo le diría a alguien que se plantea cualquier vocación, ¿no? Casarme, meterme en un convento, meterme en el seminario, sea lo que sea, las renuncias que hagas son por un bien mayor. Claro, tío. ¿No? Si dos que están enamorados y piensan en casarse, o sea, si uno de los dos piensa que está renunciando a todos los demás, es que no está enamorado, Claro. ¿no? ¿Y el Señor qué quiere de nosotros? Amor. ¿Y nosotros qué queremos del Señor? Amor. ¿Y qué es lo que nos mueve a todos? El amor. Entonces, si tú en el motor de todo está esa sed de amor y esa capacidad de amar, el miedo se disuelve, ¿no? Es el miedo como un azucarillo, ¿no? Que desaparece y es inconsistente, ¿no? Y entonces yo animaría mucho a mirar, pues los grandes deseos. A los chicos o chicas que se planteen vocaciones diría, ¿qué es lo que más desea tu corazón de verdad, ¿no?
¿Qué anhelas con todas tus fuerzas? Pues eso es lo que vale la pena, ¿no? Y eso te lo ha puesto el Señor. Claro, hay que discernir eso bien, porque a veces confundimos una emoción con una moción. Y a veces confundimos un sentimiento con algo del Espíritu Santo. Y no es fácil, ¿no? Mi consejo primero es ese no tener miedo de nada y acompañamiento espiritual, dirección espiritual. Eso es lo que nos despeja, porque un director espiritual o alguien que te acompaña es una mirada como más objetiva, que te confronta y te hace ver cosas que tú no ves, te amplía tu perspectiva. Y eso es un consejo que yo daría, la verdad que sí. Y por ejemplo, porque ahora mismo es verdad que, bueno, nosotros vivimos en Mallorca, ¿no? Pero es verdad que la sociedad actual ahora mismo, pues muchas personas, sobre todo pues personas que no están cerca del Señor, pues personas que no practican, ¿no? Que como que esto de las vocaciones, ¿no? Sacerdotes, pues chicas que a lo mejor que deciden dar su sí y entran en un convento, como que esto no se entiende, ¿no? Que parece que es como que tiras tu vida, pero estás tirando tu vida con todo lo que podrías hacer y te metes en un convento, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Porque al final eso, o sea, tienes que tener la visión sobrenatural para entender eso. Mira, el otro día me pasó que, parece que no tiene nada que ver, pero tenía un funeral, ¿vale? Y entonces me di cuenta que en el evangelio que tocaba para la misa del funeral es alguien que le hace a Jesús, le plantean una pregunta sobre el tema de la vida eterna, ¿no? Y no me acuerdo el fragmento porque soy un desastre para esto, pero recuerdo que Jesús, la respuesta de Jesús me llamó mucho la atención, y es que Jesús no te da una receta, ni te da una respuesta, sino que te da una promesa, ¿vale? Y es que es cambiar la lógica. Claro, ¿qué necesitas para confiar en una promesa? Pues confiar en quien te la hace. Y el tema de la vocación tiene que ver con eso, con esa confianza. Si no hay fe, o si falta esa confianza, es porque quizás no han conocido lo bueno que es Jesús, ¿verdad? Cuando uno conoce lo bueno que es el Señor, es que ya todo se entiende en otra clave. Entonces, meterme en un convento, o meterme a cura, irme de misiones a no sé dónde, o casarme con un zopenco que voy a tener que aguantar toda mi vida, pues eso se convierte en un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque todo está lleno del sentido que le da el Señor. Entonces, el punto está en encontrarse con Jesús y descubrir qué bueno es, ¿no? A veces pensamos que la fe es como un manual que me tengo que aprender, unas normas de comportamiento, y no es eso. La fe es ponerme en las manos de Dios. Y yo eso pues creo que es importante, ¿no? Conocer qué bueno es Jesús. A partir de ahí se entiende. Es como, imagínate, que tú me hablas de un amigo tuyo y que confía en él, y yo ni le he visto en mi vida cómo voy a confiar en él. Claro, y resulta que tu amigo es un crack, ¿no? Pues eso, que Jesús no solo es un crack, es que es el Hijo de Dios, ¿no? Y es el que nos da todos los bienes. O sea, que yo lo diría es eso, que se abran al encuentro con Jesús, ¿no? Que no tengan miedo a preguntarle a Él. O sea, porque ahora me ha venido un poco, ¿no? Pues personas a lo mejor alrededor que a lo mejor sí que tienen como esa curiosidad, ¿no? Cuando digo muchas veces que, ¿no? El Señor ya lo dice, ¿no? Pues tocad, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, ¿no? Sí. Y como que yo muchas veces como interpelo a estas personas a lo mejor que no están cerca del Señor, de decir, oye, plántate en una iglesia y si no tienes fe, díselo al Señor, ¿no? No tengo fe, me gustaría, porque mucha gente dice, me gustaría tener esta fe que tú tienes, pero pues no la tengo, ¿no? Digo, pues, jolín, es pedirlo, ¿no? Y te sorprenderá a veces, ¿no? Porque yo me acuerdo que además, pues mi conversión fue muy divertido, porque luego a posteriori como lo vi, ¿no? Que yo me acuerdo que, o sea, una semana antes de hacer, bueno, yo cuando hice este retiro me vinieron como en un flashback como todas las cosas que tal, ¿no? Y al final lo que había desencadenado que yo fuera a ese retiro fue que yo un día en el coche estaba súper cabreada porque pues estaba en un momento muy malo, ¿no? Y como que me acuerdo que ya hacía años que no rezaba Padre Nuestro. Yeah. Y digo, ya estaba harta de todo tal, y digo, Señor, si existes, haz algo porque no puedo más. Bueno, a la semana se me fue todo al garete, yo pensando que estaba, pero a raíz de eso, de ese, ¿no? Que a veces dices, en tu desesperación a lo mejor, que yo ni pensaba, ni había rezado un Padre Nuestro en años, que en ese momento de desesperación dijera, Dios, si existes, haz algo, y lo hizo, ¿no? Y a lo mejor no de la manera que a mí me hubiera gustado, pero como de la manera que el Señor sabía que yo, al final iba a desencadenarse todo, ¿no? Al final en ese encuentro con Él. Esto es como lo de cuando compras por internet, ¿no? Lo que compras y lo que te llega, ¿no? La expectativa y la realidad. Pues con Jesús pasa, pero al revés. Claro. Tenemos una expectativa como muy planita
y la respuesta del Señor siempre nos sobrepasa porque es mucho más grande, ¿no? Y ahora me acuerdo cuando decías esto, que Benedicto XVI decía, oye, la propuesta de vivir como si Dios existiera, ¿no? Correr el riesgo. Y eso ya pone en marcha todo un mecanismo, ¿verdad? Esa confianza. Eso en primer lugar. Y luego, el tema de la fe, ¿cuánta gente hay que de verdad dice eso, no? Padre, es que yo quisiera tener más fe, no tengo fe. Y yo creo que estamos preparados para tener fe, estamos hechos para eso, ¿no? Y recuerdo una vez en una catequesis en la que yo estaba, alguien dijo que la fe es como ir a un surtidor de agua, ¿no? Entonces tú puedes ir ahí a coger agua, puedes ir con una botella, puedes ir con una cuchara o puedes ir con un colador, Claro. ¿vale? Pues a veces es un poco colador, pues entonces hará falta decir, oye, Señor, arregla este colador, ¿no? Pero vas a la fuente. Y eso es lo que quizás yo le invitaría a la gente. ¿Cómo vas tú? ¿Vas como un colador o vas como una botella, no? Y eso pues es también como pones tu corazón. O sea, cuando te acercas a una iglesia, ¿cuánta gente hay que sin esperárselo se encuentran con Jesús? ¿No? Porque Él es el que les estaba esperando ahí. Sí, bueno, no sé, te diría eso, ¿no? Que lo que dice Benedicto me parece súper luminoso. Vivir como si Dios existiera, ¿no? Darle una oportunidad. Claro, yo creo que hay gente que, ¿no? Que también es miedo, ¿no? Porque mucha gente yo creo que tiene como esa inquietud, tiene esa sed, pero yo creo que es como que no dan el paso a que sus vidas puedan cambiar porque les da miedo lo que pueda pasar si se Claro. meten demasiado, ¿no? Es como, Sí. uy, yo creo que Dios no existe, pero a ver si voy a estar equivocado y mi vida Y tengo que cambiar algunas tengo que cosas. cambiar algunas Claro, cosas. sí. Y había una frase que me salió el otro día, que de hecho la compartí en el Instagram de Santos en Camino, que cuando Jesús sanaba enfermos, ¿no? Les decía, ¿quieres ser sanado, no? ¿Quieres sanar? Y me gustaba mucho la reflexión que decía, les preguntaba si querían ser sanados porque mucha gente a veces no quiere correr el riesgo de soltar aquello que les enferma, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que muchas veces, ¿no? Pues es esto, ¿no? El miedo a, oye, es que yo, a ver si mi vida va a cambiar y yo no quiero que las cosas cambien porque yo estoy muy bien así como estoy, ¿no? Sí. Pues es que a mí me pasaba justo eso. O sea, que les entiendo porque me pasaba justo eso. Con la pregunta de la vocación, concretamente, ¿no? Tú la desechas, la quitas, pero ves por el retrovisor que está ahí, ¿no? Que te intenta adelantar. Y dices, no, que no quiero verte, ¿no? Claro, es el miedo a lo desconocido. Eso es tan humano, pero es tan muy comprensible. También creo que es lo que pasa, la diferencia que hay entre ver una vidriera de una catedral desde fuera o desde dentro. Desde fuera, que ves? Una cosa oscura con unos plomos y tal, y dices, sí, está muy bien. Entras y entra luz. Y eso es la iglesia. O sea, entras en la iglesia y ves desde dentro como el sol ilumina aquello y da sentido, ¿no? El miedo que hay es al traspasar la puerta. Si tú piensas que al traspasar la puerta vas a encontrar belleza, entras, ¿no? La cosa es, pues, dejar el miedo, ¿no? Es que estamos muy asustados y nos asustan tonterías muchas veces. Tenemos controladas nuestras 4 tonterías, nuestras 4 cositas, y el Señor dice, no, que la vida es mucho más grande. Dice San Pablo una cosa que se me quedó muy marcada, dice San Pablo, todo es vuestro. Ojo, ¿eh? Todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, ¿no? ¿Qué libertad te da eso? Si tú sabes que todo es vuestro, significa, oye, que soy muy libre, no tengo que tener miedo de nada. Y yo creo que a esta gente que dices, pues yo les diría eso. Quítate la mochila del miedo y arriesgate. Vale la pena arriesgar. A mí lo que me da mucha paz, ¿no? Es una cosa con estos temas, ¿no? Vocacionales y tal, que, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Si sabes de quién te estás fiando, si confías en el Señor, al final sabes que la vocación a la que Él te llame es la que más feliz te va a hacer, porque es como, ¿no? Tu alma tiene una forma, ¿no? Y esa forma, el Señor, pues, te va a poner donde tú vas a encajar, ¿no? Donde tu alma encaja, donde, ¿no? Entonces, lo que me parece como súper bonito y también como muy, muy tierno, ¿no? En la infinita misericordia y el amor del Señor, que dices, el Señor tiene un plan A para ti, que es el plan que más feliz te va a hacer, pero tú puedes decirle que no, ¿no? Claro. O sea, y tú puedes elegir el plan B, plan C, y no hay Z, porque hay Z, Z1, Z2, ¿no? Sí. Pero que al final no va a ser ese plan A, que es el que el Señor ha pensado para ti, ¿no? Sí, exacto. Imagino que tú ahora, como viéndolo con más perspectiva y haciendo como mirada atrás, pues tú dices, jolín, es que ahora yo sé que esto era lo que a mí me iba a hacer feliz, sí, ¿no? Sí, es un poco, todos necesitamos, al final, ¿qué necesitas para ser cristiano? Otro amigo cristiano, un testigo. No hace falta que sea alguien perfecto, ¿eh? Porque a veces pensamos que un testimonio es alguien que, ¡guau!, es la bomba, porque tiene un testimonio espectacular. No, oye, un testimonio es alguien que ha visto al Señor.
Los apóstoles eran los que habían visto al Señor. No eran unos maquinotes, pues tenían un montón de defectos. Sí. Vale, tú lo que miras en un testigo no son sus defectos, sino de lo que da testimonio, ¿vale? Entonces, San Pedro, ¿qué carácter tiene San Pedro? Pero es que no se separa del Señor después, ni un milímetro. ¿Por qué? Porque haya visto, ¿no?, la vida. ¿Qué necesitas tú? Pues lo que nos quita mucho el miedo es ver a otro que está en la vida igual que yo, enredado en mil cosas, que ha visto al Señor. Ese otro no me va a venir con moralinas, pero eso me va a decir, oye, yo he visto algo que merece la pena. Eso es un punto muy importante, ¿no? La cuestión de la fe y de la vocación. Y después, el tema de la vocación a mí me dio una paz enorme. Cuando estaba en el seminario un verano, en una charla, un sacerdote nos hizo entender que la vocación no es como una losa que te caiga del cielo así, ¡paf!, ¿no? Y te aguantas, tío. Te tocaba ser monja y lo siento, pero te tienes que aguantar. No es eso, ¿no? Sino que como que la vocación es una historia que el Señor va haciendo con nosotros. En la medida que nosotros vamos abriendo nuestra libertad, pues Él va tejiendo eso y lo va haciendo, pues, maravilloso, ¿no? Y como tú dices, está la cruz, ¿no? Pero es que la cruz también es la manera que tiene el Señor como de roturar el suelo, de abrir el camino, ¿no? Y que aquello pues dé fruto. Claro, la cosa es descubrir que no se trata de que yo tengo que hacer esto porque si no, no voy a ser feliz, sino, oye, Jesús ama mi libertad, la respeta, me quiere un montón y quiere construir conmigo una historia de mucha felicidad, no solo para mí, sino para un montón de gente que entrará en contacto conmigo. Es otra cosa, ¿no? Es otra manera de verlo. Claro. Y te da mucha paz. Es que a mí me agobiaba un poco porque me decían, mira, hay una cosa bonita, que en ese momento me enfadé un poco, pero era bonita. Resulta que cuando éramos pequeños, desde que éramos pequeños, mi madre, que es pianista, es una gran artista, ella iba a dar clase de música a las clarisas de Palma, ¿vale? Y entonces desde pequeñitos teníamos relación con ellas. Íbamos a verlas y hablábamos un poco con ellas en el locutorio que tienen. Y esto, claro, todo esto que te cuento lo supe a posteriori. A mí jamás me lo contaron. Resulta que en una de esas visitas a las clarisas, mi madre estaba embarazada de mi hermana, ¿no? Yo estaba, se ve que hablando con algunas de ellas, ni me acuerdo, era pequeño. Y una de esas religiosas se fijó en mí. Yo era un chavalín, a lo mejor debía tener 10 años, o no sé, 8 años, pequeño, ¿no? Y aquella monja me vio y no sé por qué pensó, voy a rezar por este chaval, para que sea sacerdote, ¿no? Entonces, claro, yo nunca lo supe, pero esta mujer rezó todos los días por mí, ¿no? Y por lo visto puso como mi nombre en una piedrecita blanca y la puso detrás de un sagrario, o sea, y toda una cosa que cada día rezaba por mí. Qué fuerte. Muy fuerte, ¿vale? Es que sin conocerte de nada y este niño... Bueno, sabía quién era y de dónde venía, pero sin más. Ella era novicia, además, ¿no? Ostras, qué fuerte. Y entonces, cuando pasan los años, me encuentro con el Señor, recibo la gracia de descubrir la vocación y fui a ver a las monjas y a decirles, oye, que entro en el seminario, y estaba esta allí. No dijo nada, súper discreta, ¿verdad? Qué cosa. Entonces, cuando llego a casa, se ve que la superiora llamó a mi madre. Le dijo que sepas que la hermana tal me ha contado esto, que hace 15 años que reza por tu hijo para que sea sacerdote, ¿no? Entonces, yo ahí me mosqueé un poco, pero dije, oye, menuda encerrona, ¿sabes? O sea, me tenían aquí todo el mundo, ¿no? Iban a por mí, tal, ¿no? Y aquí justo, luego descubrí que no se trata de eso, ¿no? Sino que ella estaba rezando porque el Señor, con esas oraciones, iba preparando mi alma, ¿no? Para que yo en algún momento pudiera responder. Qué bonito es eso. O sea, que el saber que estamos en buenas manos da mucha paz. Y el poder de la oración también. El poder de la oración es espectacular. No nos creemos el poder que tiene la oración, yo creo, ¿eh? No. Ni nosotros mismos a veces. Yo creo que a veces pensamos que, bueno, estoy rezando por esto, pero no está pasando nada, ¿no? Como que aquí no... Sí. Y luego cuando, claro, ¿no? Esos testimonios de, ¿no? De, pues esto, que te pasara esto con esta monjita, tal, o historias que a veces me cuenta la gente que es que esto es una reconversión diaria, ¿no? ¿No te pasa cuando escuchas a alguien que te cuenta una historia de estas, que le ha pasado algo que... Ay, Señor, realmente tú estás aquí haciendo cosas constantemente. Ese Señor no para, ¿eh? No para. Y mira, hay un sitio en Navarra, que es el monasterio de Leire, que es un sitio precioso. Tiene un lugar que es la cripta, y hay unas columnas ahí que son súper gordas, de piedra, que llevan más de 1000 años, ¿no? Yo pienso que la oración de esas monjas contemplativas son como esas columnas, ¿no? Que aguantan, que sostienen la iglesia. Es verdad. Nos sostienen a cada uno de nosotros. Están ocultas porque están bajo tierra, nadie las ve, tienes que bajar a posta. Claro.
Y a ellas nadie las ve, están escondidas en un convento, ¿no? Y nadie las ve, pero ellas están ahí y qué regalo tan grande tenemos con eso, ¿no? O sea que, en fin, que estamos súper bien cuidados, que el Señor nos quiere un montón. Pues sí. Oye, pues muchas gracias, Juan, por venir. De verdad es que ha sido, vamos, o sea, me ha encantado tenerte aquí. No, gracias a vosotros, Muchísimas para mí es un placer, ¿no? Pero la segunda temporada no cambiamos las costumbres, así que no te puedes ir antes de responder a estas dos preguntas. Vale, a ver. Primera, nada, son fáciles, ¿eh? Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Vale. Yo qué sé. Primera de todas, ¿cuál es tu santa favorita? Hombre, pues así a bote pronto. ¿Se puede decir varios o no? Sí. La Virgen María, ¿no? Hombre. Desde luego. Y luego te diría San Juan Pablo II y San José María Escrivá. Bueno. Sí, sí. O sea, aquí tenemos una... O sea, vamos ganando porque de todos los testimonios, yo creo que el que gana, el más repetido es San Juan Pablo II. Sí, ¿no? Pero es que es un santazo, ¿eh? La Virgen María también lo han dicho y San José María Escrivá no lo habían dicho. Así No, que lo pondremos en la portada. ¿Cómo que no? Si es un crack, es un pedazo crack. de santo. Sí, Ay, sí, el corazón bueno. enamoradico, es que Sí, me ¿no? encanta. Es que Sí, este sí. hombre, vamos, Yo tan vivo tierno. porque estoy enamorado, ¿está claro? A mí me interpela, ¿eh? Es que me encanta Sí, además. sí. O sea, yo me emociono mucho con los vídeos de San José María porque es que era un hombre, pero tú lo veías así pequeñito tal y era como un niño, ¿no? Y yo creo que al final esa es como la clave de todo. Sí, esa Verlo filiación todo. divina, ¿no? Y mucha fuerza que venía de saberse hijo de Dios. Y eso transforma, ¿no? Es verdad. Sí, sí. A mí, bueno, es de en mi top 3. Sí. Sí, es brutal. Brutalmente bueno. Hombre, sí, claro. Sí. Y segunda pregunta y última pregunta. Vamos a darles a estos que están aquí mirándonos ¿Sí? tip de santidad. Algo que en tu día a día a ti te ayuda a ser más santo. La constancia en la oración. Sí, ¿no? Primer punto. Contundente. Constancia en la oración. Aunque sean 5 minutos, pero cada día. ¿Vale? Y después, vida de gracia. Misa y confesión frecuente y acompañamiento espiritual. Es como un trípode, ¿no? Se nota que es un sacerdote. Sí, Se sí. está dando aquí, no un tip. Sino Todos, 3. todo el abanico de tips. Sí, perdón, tenía que decir uno y he dicho 3, ya está. No, pero mejor, porque a ver, o sea, aquí si tenemos un sacerdote, hoy aprovechamos y que nos digan no uno, sino varios. No, pero si fuera uno, para empezar, la constancia en la oración. Me gusta mucho de la oración porque es verdad que haciendo un poco experiencia de esto, yo que intento hacer mi hora de oración al día y tal, o sea, el día que no lo haces, parece que tienes el día girado. Sí, totalmente. O sea, es como que te va todo en tu contra, que tú dices, Sí. se nota que no he hecho oración porque estoy, que ya todo me molesta, este me dice una cosa y ya como que estoy más. Sin embargo, cuando lo haces, ya como que tienes esa visión sobrenatural, ya todo fluye, ¿no? El corazón o sea, está paz. tranquilo porque está en manos de Dios. Claro. Eso es, sí, sí. Muy bien, es verdad. Pues Muy nada, Juan, mil gracias por venir. gracias Despídete de nuestros amigos. De Gracias a ti, nuestros gracias amigos. a vosotros. Muchísimas gracias. Saludo a todos y que Dios os bendiga, ¿no? Y sin miedo a nada. Adiós. Muy bien, hasta luego.